hay un pleito entre López Obrador y Enrique porque uno dice que va a eliminar, si llega a la presidencia de la República, prácticamente borrar el aeropuerto e insistir en su idea de dejar el actual para vuelos nacionales y construir pistas en Santa Lucía, que parecía tener cierta lógica, pero los expertos dicen que no, sobre todo por la distancia entre Santa Lucía y la capital. El jefe de gobierno, Miguel Ángel, destacó la importancia de que la ciudad cuente con el nuevo aeropuerto internacional, por lo que rechaza también la propuesta de Andrés Manuel de frenar la obra en caso de llegar a la presidencia. Y la presidencia de la República advierte que la decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional no fue una ocurrencia del gobierno, sino la respuesta a una necesidad, y acotó que las reformas estructurales no se pueden deshacer por decreto, porque también dijo que echaría atrás la energética y la educativa. Bueno, el problema es el costo de lo ya erogado en el aeropuerto, que son cantidades macroeconómicas, pues el orden de los más de 100,000 millones que ya se han ejercido en la construcción de las pistas, en el inicio de la obra civil, que quedaría como edificios fantasmas ahí en medio del ex lago de Texcoco. Pero ese no sería el problema principal. ¿Cuántas compañías están embarradas ya en este proyecto con inversión firme? Esas compañías protestarían y reclamarían su pago completo. Indemnización. Fíjate las que ya están, las que están pensando en venir. Por cada 10 que hay ya comprometidas, que son de construcción, hay 50 que están pensando en una inversión a futuro, por transporte, por desarrollo, por la zona. Todo eso se echa para abajo. Eso están señalando los banqueros cuando se les hizo de este conocimiento, y el Consejo Coordinador Empresarial también se les pararon los pelos. Yo creo que debe considerar López Obrador, vale la pena perder la oportunidad de llegar a la presidencia por mantenerse en sus 13 sobre detener la obra del aeropuerto. Es que ya la está deteniendo. Porque es una garantía de que no va a llegar a la presidencia si se mantiene en esa. Ya en esa presentó posición. demanda. Amparo. Sí, de manera que ya está funcionando la justicia, pero por supuesto que no va a recibir el sí. No, pero mientras está prendiendo las alarmas. ¿Para qué vas prendiendo incendios en una pradera que de por sí está seca? ¿Qué ganas? Sí, pareciera que quisiera bajarse el caballo otra vez. Va punteando, va muy bien. ¿Para qué dice estas cosas en este preciso instante? ¿Por qué no te esperas tantito? Ya una vez en el gobierno haces lo que quieras. A mí se me hace muy extraño porque podemos acusar de muchas cosas a López Obrador, menos de ingenuo, ¿eh? No es ingenuo. Y esto que está haciendo parece ingenuo. Fíjate que aquí nos han ocurrido casos en donde se demuestra que el cerebro te traiciona. De veras. Quieres ocultar una gran cantidad de dinero o de joyas y lo haces inconscientemente. Tal vez eso le esté pasando. Yo recuerdo muy clarito un hombre que iba a comprar coche y llevaba su dinero en aquella que llamaban mariconera, una bolsita de plástico o de piel, y ya le habían
prestado incluso dinero. Y ya nada más fue a avisar y a recoger el dinero que le habían prestado en su compañía y puso su mochilita sobre el capacete del auto que ya estaba previamente vendido y se arrancó. Y dejó la mochilita arriba. Dejó la mochilita arriba, acuérdate. La señora que dijo, lo más seguro para guardar mis joyas, tenía cosas de valor. En una doble bolsa en la basura. Abajo la de las joyas y arriba la que recogía para que el basurero se la llevara. También se fue con todo y luego desató una búsqueda de acuerdo con el conocimiento de qué camión recogió su bolsa. Inconscientemente, lo mismo le está pasando a López Obrador. Inconscientemente se traiciona a sí mismo. Pero eso te pasa en un acto. Pero no te pasa 3 o 4 días a la semana. No, aquí hay una mala dirección. Es que no admite consejo de nadie, ese es el problema. No, sí lo admite. Yo creo Lo que escucha, pero no le hace caso. Yo creo que era tanto su anhelo de llegar a la presidencia desde hace tantos años que ahora que vio las encuestas, que vio los grupos que se fueron afiliando a Morena poco a poco, que perdió la noción, él ya se siente sentado en la silla, él ya está tomando decisiones y anunciándolas como si ya fuera el presidente, y ese es un error. Nadie puede gastar las monedas antes de recibirlas. Como la lechera. Exacto. Es el cuento clásico de aquella mujer que hacía planes y ni siquiera llegó al mercado. Sí, su ansia de llegar a la presidencia lo está perdiendo. Y Pues ahora, ojalá que no. ¿Cuál es la explicación de su rechazo a la ubicación elegida para el aeropuerto? Que para los capitalinos es la más favorable porque es la más próxima, finalmente. Decir que la base de la base aérea de Santa Lucía es inútil, que debe desaparecer, que la Fuerza Aérea no debe tener una base de ese tipo, pues puede ser la única explicación, porque no hubo en este caso afectados como sí los iba a haber en el caso de Atenco, que podía alegarse que estoy defendiendo los derechos de los poseedores de esos terrenos. Esos terrenos eran de Sosa Texcoco, una gran empresa que fue adquirido por el gobierno, el enorme predio, y ahí está la enorme mayoría de lo que se está haciendo del nuevo aeropuerto. Entonces, no hay ninguna explicación lógica de su oposición a la ubicación elegida para el nuevo aeropuerto. No la ha podido él expresar. Tú te sientas a ver llegadas y salidas. Es increíble el enjambre de naves tomando tierra y despegando. Increíble. Cuando menos piensas ya está el otro, y el otro, y el otro. Es incesante y ya es prácticamente sin cupo para más llegadas y salidas. Lo que a mi juicio es un error es cerrar el aeropuerto actual y convertirlo en parquecito o en conjunto habitacional. No, las grandes ciudades, ya que rebasa la capacidad de un cierto aeropuerto, construyen otro, pero no cierran el anterior. París y Nueva York tienen sus aeropuertos desde que empezó la aviación. Bueno, y tienen 3, y además no están cerca de la ciudad. Todos esos son de 1 hora más o menos de distancia de camino en tren subterráneo que no se detiene en los altos. Pero este problema yo creo que no es ni siquiera de justificaciones. Somos mexicanos.
Las obras en este país se hacen por sexenio. Y si no se me ocurre a mí, es mala idea. Y así ha funcionado este país. Cada 6 años lo volvemos a cero como un coche y vuelve a empezar. Y cada 6 años le cambiamos el color porque a mí no me gustó. Le cambiamos las llantas porque a mí no me gustó. Es infame que no tengamos un plan a 20 años en este país. Imagínate, construir nueva planeación para Santa Lucía y construir 5, 4, 3, 2 refinadoras de petróleo. Bueno, yo sí lo defiendo, si no 5 o 4, por lo menos la que prometieron ahí en el estado de Hidalgo, pero esto no, esto es irracional. Es que eso también hubiera sido un error. La refinería era un error, no. Nosotros no sabemos trabajar las refinerías. No nos hubiera salido el negocio. Si a los gringos que tienen alta producción de refinación de materiales no les sale el negocio, apenas ganan una pequeña cosita, pues nosotros no. Pero es que a nosotros no nos está saliendo el negocio. La cantidad de gasolina que importamos es una carga tal que prácticamente ha anulado todos los ingresos por la venta de petróleo. Todo eso se evitaría si produjéramos por lo menos un 30-40% más de gasolina. No, hay una explicación, me lo dijo alguien muy chistoso. En Paracho hacen todas las guitarras y no por eso bajan de precio ni son gratis. No se trata de eso. Nosotros no podemos producir refinerías, la ganancia es muy poca y somos muy ineficientes. El problema, teniendo la refinería aquí al lado de la frontera, el problema es que lo perdemos todo. Una vez que queremos traer el combustible, además nos roban casi el 40%. Ese es el problema, no la refinación, sino el robo descarado de combustible. Yo creo que debemos de diferenciar entre una ineficiencia deliberada para justificar una serie de medidas y que no seamos los mexicanos capaces de hacer algo. Ese fue el argumento que utilizaron los ingleses en contra de la expropiación petrolera. Dijeron, los mexicanos no son capaces de extraer petróleo y van a volver con nosotros de rodillas a pedirnos que volviéramos. E hicimos la empresa petrolera más grande del mundo y la más productiva, la única capaz de mantener un país completo. Entonces yo creo que eso es la deficiencia, que tener mucho cuidado. Nuestros ingenieros petroleros son magníficos. Lástima, Margarito. O sea, con el ejemplo, señor profesor, diría. No, pero es que tú estás comparando lo que ha ocurrido en los últimos 25, 30 años en que ha empezado ese proceso deliberado de deterioro de la capacidad de petróleo. Eso empieza al llegar Miguel de la Madrid y cancelar una serie de refinerías cuyo equipo ya estaba comprado y que fue desechado como chatarra. Terrenos. El equipo, las torres de refinación fueron vendidas como chatarra sin haberse usado.